este pasaje en Amós capítulo 5. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 15. Pero quiero repasar un poquito dónde estábamos. Hace 2 semanas que vimos el capítulo 4, cuando el Señor le habla a su pueblo y le dice que no ha vuelto a Él. Y veamos nosotros que la pandemia parece ser una señal de Dios que está trayendo al mundo para que el mundo voltee sus ojos y lo vea a Él. Tristemente muchos no están haciendo eso. Algunos están juzgando a Dios, diciendo, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que pasen este tipo de cosas, no? Cuando que las señales que Dios trae al mundo son una expresión de su bondad, para que el mundo quite sus ojos de su propia insensatez y lo vuelva a Él, que trae salvación. Y como que no tenemos tanto problema de entender que venga una señal terrible como esta a un mundo que cada vez se parece más alejada de Dios, más indiferente a Dios. Como que decimos, el mundo necesita volver sus ojos a Dios. Todo el mundo estamos de acuerdo, hasta las personas que no creen en Dios piensan que esto es así. Pero saben, Amós nos muestra que la iglesia también necesita ser llamada de una manera continua a buscar a su Dios con todo su corazón. Porque nosotros también tenemos el peligro de que nuestro corazón se endurezca por el pecado, de caer en una religión, una religiosidad vana, superficial. Especialmente tenemos el peligro de que nuestro amor se enfríe, como el Señor le reclama a las iglesias. En el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le habla, dice, o sea, él ve que podemos dejar y seguir una religión, pero dejamos nuestro primer amor. Nuestro amor se enfría, de tal forma que a veces no somos ni fríos ni calientes, dice el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos escuchar este tipo de llamados. Necesitamos a los profetas, y los profetas nos llaman. Principalmente el llamado de los profetas es: vuelve a tu Dios, vuelve tus ojos a tu Dios, busca a Dios. Y lo que vimos hace 2 semanas cuando estuvimos viendo el capítulo 4 es que el Señor le reclamaba a Israel que, a pesar de que Él varias veces había traído históricamente disciplina a su pueblo, ellos no se habían vuelto a Él. Él esperaba que con los tiempos difíciles el pueblo se volviera a Él, pero una y otra vez no lo hicieron. Y cuando Él les trae este reclamo, cuando les trae este lamento, puedes sentir así como el Señor, como diciendo, pero ¿qué te pasa? Como diciendo, te he estado llamando y no vienes a mí. Dice el Señor, lo toma como algo bien personal. Dice, pues ustedes me han abandonado. Y vimos cómo este llamado que hace el Señor es algo bien personal. Como que a veces nosotros tomamos el pecado y no lo tomamos como una ofensa personal, como algo que agravia a Dios. Y les ponía yo el ejemplo, ¿verdad? Y a lo mejor es un ejemplo así un poco crudo, pero les decía, ¿ustedes creen que, por ejemplo, una esposa que es traicionada o abandonada por su esposo, que cae en adulterio, ustedes no creen que ese pecado es personal para ella? Y aquí es al contrario, aquí es el Señor el que ha sido fiel, y su esposa, que es su pueblo, lo ha abandonado y ha cometido adulterio. Dice el profeta Jeremías, y varios de los profetas así lo ponen: adulterio espiritual, buscando otras cosas y abandonando a su verdadero esposo que le ama, que es su Señor. Por eso es que el Señor nos llama a volvernos a Él
Y el volverse a Él significa también que tú pones tus ojos, como dice la canción, en Él, que lo volteas a ver, para verlo cara a cara, para escucharlo, para seguirlo, para adorarlo. Es una expresión de amor, es una expresión de buscar aquello que realmente es importante en tu vida. Pero volverse a Dios también significa que nosotros dejamos aquello que nos había alejado de Dios, o regresamos de donde habíamos huido. Y eso es una manera de ver el arrepentimiento, que tienes que dejar atrás lo que te alejó de Dios, para regresar a una postura de cercanía, de devoción, de humildad, de mansedumbre, de amor fiel al verdadero Dios. O sea, es regresar a tu primer amor, regresar a aquel al que le debes todo tu amor. Ahora, en este pasaje, lo que vamos a ver nosotros es de una manera hermosa. El Señor lo hace aún más personal. Ya no es vuelve a mí nomás como una cuestión direccional, sino que ya le está diciendo al pueblo que lo busque y que lo busquen a Él, ¿verdad? Que está más centrado en su persona. Y aquí fui recordado que a veces cuando hablamos de buscar a Dios, a veces no sabemos de qué estamos hablando, qué es esto de buscar a Dios. Y puede haber diferentes entendimientos. Y muchas veces lo que estamos hablando cuando decimos busca a Dios, estamos diciendo lee la Biblia y ora, como las disciplinas espirituales, ¿verdad? Podemos entenderlo como tener un tiempo devocional o como buscar, tener comunión con Dios, algo así, ¿verdad? Y la Biblia, inclusive en el Nuevo Testamento, nos asegura una promesa que Jesús mismo les dijo: si tú buscas a Dios, tú lo vas a hallar. Buscad y hallaréis. Dice, toca la puerta y se te va a abrir. Pide y se te dará. En Lucas capítulo 12 viene esto, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué significa buscar a Dios? Yo creo que este pasaje nos va a ayudar a entender un poquito qué significa buscar a Dios. Y lo que yo quiero proponer es que buscar a Dios tiene que ver con la fe y tiene que ver con el arrepentimiento. Y la base de decir que tiene que ver con la fe es porque involucra, como dice el Salmo 27, buscar el rostro del Señor. Dice el Salmo 27:8, cuando dijiste buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. O sea que es un llamado, el buscar a Dios es el llamado a que lo busquemos de manera personal, es relacional, es como buscar a alguien que amas y que extrañas. Es relacional y no solo direccional. Es que busques el rostro, implica acercamiento. Porque buscar, por lo que buscar al Señor es más que simplemente leas la Biblia o que ores. Es algo en donde tú estás buscando un contacto y una comunión con una persona que amas, pero de manera cercana, de manera íntima. Es así como cuando las esposas le dicen al esposo, pues tú me dices que me amas, pero no me buscas, no muestras ningún interés por mi persona, prefieres a tus amigos a estar conmigo, ¿verdad? Cuando la esposa cela el buscar del esposo. Cuando dice la Escritura en Génesis, ¿verdad?, que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Ese unirse a su mujer es un verbo activo que significa que continúas, que
que tú te asumes una postura de siempre estar buscando a tu esposa. Y se une y se une y se une. Siempre está buscando esa unidad. Siempre está buscando esa cercanía. Bueno, Dios cela a su pueblo. ¿Por qué? Porque ama a su pueblo. Y Él dice, ¿y por qué no me buscas si dices que me amas? Entonces, esto implica buscar mi rostro, implica también que nosotros reconocemos que necesitamos encontrar a ese Señor. Es una postura de humildad, es una postura de querer algo en donde yo necesito estar con esta persona, yo necesito estar con el Señor. Y por lo tanto, implica que yo tengo que dejar otras cosas para buscarlo a Él y para buscar su voluntad. Y es ahí donde entra que buscar al Señor también es una postura de arrepentimiento. O sea, Sofonías, que es un profeta también que algunos le han llamado, que es el libro de Sofonías como que el Evangelio en el Antiguo Testamento. Dice Sofonías capítulo 2, versículo 3, dice, buscad al Señor vosotros todos. Y pone esta expresión, humildes de la tierra que habéis cumplido sus preceptos. Aquellos que están en una postura de sumisión, busquen a su Señor. Como que necesitas tú negarte a ti mismo, necesitas tú perder todo orgullo. Como esos novios que pierden toda pena, ¿verdad? Y a veces hasta hacen el ridículo, ¿verdad? por ir a ver a la novia. Así dice, los humildes, los que vas buscado al Señor cumpliendo sus preceptos. Dice, buscar la justicia, buscar la humildad. Qué tremendo. O sea, dice, busca al Señor. Dice, busca la justicia de Dios. Busca lo que Él ama, lo que Él dice que es bueno, lo que para Él le parece virtuoso y recto. Y luego dice, busca la humildad. No podemos buscar a Dios desde una actitud de autosuficiencia, desde una actitud de decir, bueno, está bien, pues sí, reconozco que sí necesito a Dios, pues sí, yo creo que es bueno. No. Para buscar a Dios como el Señor quiere que lo busquemos, necesitamos humillarnos. Dice, Señor, te busco porque te necesito. Entonces, buscar al Señor es la postura de vida del creyente que permanece en la fe y arrepentimiento delante de su Dios. Yo por eso les digo, piensen en la fe no como un acto, menos como algo intelectual que tú haces de que yo creo. Piensa en la fe como una permanencia en donde tú estás viendo cara a cara a Dios. En esa postura estás en una postura de fe. Estás confiando. Me acuerdo cuando llevábamos a los niños a que les pusieran vacunas. Y eso siempre para los papás es difícil llevar al niño que le pongan una vacuna porque pues, le va a doler al niño, ¿verdad? Y los ponían ahí en pues no sé cómo se llama, la camilla ahí donde, la mesa de examinación de los doctores. Y mientras ellos preparaban, ellos tenían la jeringa escondida. Y uno como papá, tomábamos las caritas de los niños y decían, mira, mijo, veme a mí. No veas la jeringa, veme a mí. Entonces el niño viéndolo y de repente sentía el piquete. Como que nosotros teníamos esta idea, ¿verdad? De que si el niño nos está viendo a nosotros, ¿verdad? Va a confiar en nuestro rostro en donde nos ve sonriendo, nos ve diciendo, no pasa nada. Te va a doler, pero no pasa nada. Esa es la fe. Cuando nosotros tenemos nuestros ojos fijos en la persona del Señor y descansamos en eso. Es la permanencia en una postura de vida en donde nosotros estamos buscando a una persona a la que queremos conocer y amar. Y a la misma vez es esa postura permanente
de arrepentimiento, que significa estar en un constante movimiento. Aquí es donde estamos dirigiendo nuestra vida, dejar atrás lo que ofende a nuestro amado, lo que nos aleja de Él para movernos en dirección de su voluntad, siguiendo y buscando su justicia. El arrepentimiento, hermanos, es algo que debe ser permanente en nuestra vida. Eso es una de las bases de la reforma. Es ¿cómo se llama? La postura número 1, lo que Lutero puso 95 tesis. Es la tesis número 1, ¿verdad? Que debemos nosotros, el arrepentimiento no es algo que tú hiciste una vez. Y a veces nos confundimos cuando hablamos de arrepentimiento y dices, espérate, pero si yo ya me arrepentí, el Señor me perdonó mis pecados, y no estamos entendiendo lo que es el arrepentimiento. Lo vemos como un acto, como algo que sucedió, ¿verdad? En lugar de decir, ¿estás en la postura de arrepentimiento? ¿Estás en el camino del arrepentimiento? ¿Estás en ese continuo movimiento? Entonces el arrepentimiento es ese constante movimiento de dejar atrás lo que ofende a nuestro amado y nos aleja de Él. Por eso es que la fe y el arrepentimiento son los dos lados de la misma moneda. La moneda de cómo se relaciona Dios con nosotros los hombres. ¿Cómo debemos estar? ¿Cuál debe ser la postura del ser humano delante de Dios? Hace 40 años leí esto y nunca se me ha olvidado. Dice, tú tienes que saber quién es Dios. Leí esto, ¿verdad? Lo más importante que tienes que saber es quién es Dios. Y segundo, quién eres tú en relación a Dios. Para tercero, cuál es la postura en la que tú tienes que estar para relacionarte con ese Dios. La postura es una postura de fe y arrepentimiento. Siempre son tan necesarios, esta postura es tan necesaria para el no creyente, para que encuentre a Dios, para que encuentre gracia de Dios en fe y arrepentimiento, como para el Hijo de Dios. Es la postura permanente requerida del hombre para relacionarse con su Dios. Dios nunca va a comprometer su posición, nunca va a comprometerse a decir, yo voy a dejar de ser Dios, de tal forma que no tengas que tener fe en mí y de tal forma que no tengas que arrepentirte. O sea, él como Dios pide esto del hombre, ven a mí, búscame, vuelve a mí. Y eso implica fe y arrepentimiento. Y es lo que vamos a ver. Y voy a leer el Amós entonces, capítulo 5, versículo 1, y dice así: oíd esta palabra que yo pronuncio como lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Ha caído, no volverá a levantarse la Virgen de Israel. Abandonada yace en su tierra, no hay quien la levante. Porque así dice el Señor Dios: la ciudad que sale con 1000 se quedará con 100, y la que sale con 100 se quedará con 10 en la casa de Israel. Porque así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Pero no busquéis a Betel, ni vayáis a Gilgal, ni paséis a Berseba, porque ciertamente Gilgal será llevada cautiva y Betel caerá en desgracia. Buscad al Señor y viviréis. No sea que Él prorrumpa como fuego, oh casa de José, y consuma a Betel sin que haya quien lo apague. Consuma a los que convierten el juicio en ajenjo y echan por tierra la justicia. El que hizo las Pléyades y el Orión cambia las densas tinieblas en aurora y hace oscurecer el día en noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, el Señor es su nombre. Él es quien desencadena destrucción sobre el fuerte y hace que la ruina venga sobre la fortaleza. Ellos odian en la puerta al que reprende y aborrecen al que habla con integridad.
Por tanto, ya que imponéis fuertes impuestos sobre el pobre y exigís de él tributo de grano, las casas de piedra labrada que habéis edificado, no las habitaréis. Habéis plantado viñas escogidas, pero no beberéis su vino. Pues yo sé que muchas son vuestras transgresiones y graves vuestros pecados. Oprimís al justo, aceptáis soborno y rechazáis a los pobres en la puerta. Por tanto, el prudente se calla en este tiempo, pues es tiempo malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Y así sea con vosotros el Señor Dios de los ejércitos, tal como habéis dicho. Aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en la puerta. Tal vez el Señor Dios de los ejércitos sea misericordioso con el remanente de José. Este pasaje empieza con un lamento de Dios, llamando a su pueblo que ama a que lo busque. Me habla, inclusive dice, ve a Israel como una virgen. Dice que está tirada en el suelo. Una joven, como si el Señor se acordara cuando Él tomó a Israel y lo hizo su pueblo. Este lamento muestra que el Señor ama a su pueblo. Y ama a su pueblo y lamenta que el pueblo no se vuelve a Él, que el pueblo no lo ama a Él. Y el Señor está viendo el pasado. Vimos en el capítulo 4 que Él ve el pasado de Israel y luego ahora está viendo el futuro de Israel y ve un pueblo que rehúsa arrepentirse y volver a Él. Sabemos que unos años, apenas décadas después, Israel fue arrasado por los asirios y dejó de existir el reino del norte. Y el Señor está anticipando eso, que de su pueblo va a quedar solamente un diezmo, va a quedar un remanente. Pero cada vez que veamos en la Biblia estas indicaciones, como lo veremos después, creo que es el capítulo 9, donde habla del remanente de Israel. Siempre que vean ustedes un remanente, siempre vean la fidelidad de Dios. Dios, aunque castiga a su pueblo, nunca lo destruye. Siempre hay un remanente fiel que permanece. Siempre, aunque la nación quede diezmada, hay un remanente pequeño, un rebaño fiel, porque Dios siempre rehúsa abandonar a su pueblo. Ellos lo han abandonado por completo, pero Dios es fiel, aunque su pueblo no lo sea. Él es fiel a su palabra y a su pacto. Ahora, fíjense ahí en el versículo 4, el llamado que hace Dios, cómo enfatiza que es buscarlo a Él. Y esto nos muestra el corazón de Dios para su pueblo. Nos muestra que el Señor está tomando esto de una manera bien personal. Le está diciendo, si ustedes me buscan a mí, ustedes van a vivir. El deseo de Dios es tenerlos con Él. Y por eso los llama y los llama con esa intensidad. Y tú dices, oye, pero también les está diciendo que si no van, los está amenazando con cosas terribles. Claro. Porque lo que desata la terrible ira de Dios es el abandono del pueblo que está abandonando al Dios que lo ama. Y volviendo otra vez a este ejemplo, porque por eso la Biblia lo pone así en términos de un esposo y de su esposa infiel, porque podemos identificar como que el Señor quiere, ¿cómo les explico cómo me siento? Dice el Señor. Cuando hay infidelidad en el matrimonio, aparte del dolor y del lamento y de la destrucción que se vive, también hay ira. Hay un enojo natural. ¿Por qué haces esto si yo te amo? Y el Señor está diciendo, ¿por qué me estás abandonando si no he hecho nada más que amarte y bendecirte y cuidarte y prosperarte? Hay una respuesta natural de la injusticia
que siente un Dios que ha amado a su pueblo, que lo ha destinado para que comparta su gloria y su plenitud, que Él no les ha fallado y que el pueblo aún así lo ha abandonado. El llamado de su pueblo a que vuelva a Él y lo busque, esa es una definición genérica de lo que es poner nuestra fe en Él, de lo que es nosotros volvernos de estarle dando la espalda y estar amando otras cosas, a decir, pero si a la hora de la hora tú eres lo mejor que yo tengo. El reconocerlo a Él y voltear nuestros ojos en una devoción personal y real de amor hacia Él, eso es tener fe. A veces nosotros solamente limitamos la fe como en que yo creo que Dios va a hacer cosas buenas. Pero la fe es decir, tú lo eres todo para mí. Es creer que Dios es lo que nosotros necesitamos. Es creer que Él nos ama y nosotros nos entregamos a Él en respuesta. David escribió uno de los salmos más hermosos de la Biblia. Bueno, escribió muchos salmos hermosos, pero hay un salmo en particular que habla sobre buscar a Dios y el Señor usó una circunstancia de gran tribulación en David cuando él andaba huyendo de Saúl y estaba en el desierto. Si ustedes nunca han estado en el desierto, pues deberíamos de pasar un tiempecito en el desierto, porque eso es lo que ilustra. Hay un paralelismo entre lo que tú sientes cuando estás en el desierto, la sed, la sequedad, la soledad, y cómo David anhelaba estar en la presencia de Dios, porque veía el paralelo entre estar en el desierto y no tener al Señor. Y dice el Salmo 63, versículo 1 y 2, dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Ahí está la fe. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Buscar al Señor es el anhelo y el deseo por la persona de Dios en nuestra vida, porque tenemos una sed y una necesidad de buscar el refrigerio de su presencia. David decía, yo me acuerdo cuando estábamos en el santuario, yo quería ver tu hermosura, quería ver tu poder. Y ahorita estoy en el desierto y siento que no puedo, Señor. Y te anhelo y anhelo como esta tierra seca, agrietada, anhela el agua. Así mi alma anhela de ti. Ese deseo, esa búsqueda, ese afán de su presencia. Los salmos están llenos de esas expresiones. Por eso es que se nos dieron los salmos para poder dar expresión a veces a cosas que sentimos y no sabemos ni siquiera cómo expresarlas. Hoy leíamos el Salmo 16 y el Salmo 16 termina diciendo, tú me darás a conocer la senda de la vida, el camino de la vida. Acuérdense, buscadme y viviréis, dice el Señor. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Fíjense cómo el salmista, cómo aquí David dice, ¿qué experimento yo cuando te busco? Experimento como si cayera el agua en tierra seca. Dice, y lo expresa de una manera exuberante. Dice, en tu presencia, cuando estoy mis ojos puestos en ti, cuando estoy cerca de ti, dice, hay plenitud de gozo. Dios nos hizo para que solamente Él pueda satisfacer una sed particular que experimentamos los seres humanos. Solamente Él es el agua que satisface y que trae esa plenitud. Y dice David, son
deleites para siempre, cosas eternas, cosas que el deleite de la presencia del Señor en nuestras vidas es algo que dura para siempre. El Salmo 73 lo pone así en el versículo 28, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. ¿Qué esperaba el Señor de su pueblo? ¿Qué quiere el Señor ver de su pueblo? Quiere que lo busquemos así. Quiere que sintamos esto así. Que lo busque con ese afán de corazón, que lo busque porque tiene un amor genuino y un deseo de estar con Él. No podemos decir que amamos a alguien, pero no queremos estar con ellos. La verdad de las cosas. El Señor dice, bueno, ¿amas mi presencia? ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres que yo esté contigo? Búscame y vas a tener esa plenitud de vida. Vas a tener esa experiencia de participar de mí. La bendición es que como el Señor compara que van a tener vida en lugar del juicio que les anticipa que viven si no lo buscan, que van a vivir o que van a experimentar, ¿verdad? El propósito de Dios siempre ha sido darnos vida. Nos creó al darnos vida. Éramos polvo y sopló vida sobre nosotros. Esa es su misma intención. Cristo dijo, yo he venido para darles vida y dárselas en abundancia, porque yo soy la vida. Y la demostró cuando Él dio su vida en la cruz y luego tomó su vida de nuevo. Ahora, esta búsqueda de buscarlo a Él, aquí en esta primera parte, en el versículo 5, dice, búscame a mí, pero solamente a mí. Búscame a mí, pero solamente a mí. Dice, no vayas a Betel, ni a Gilgal, ni a Berseba, o como quieran decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver esas ciudades? Pues esas ciudades son ciudades en donde de alguna manera u otra se manifestó la presencia de Dios de manera milagrosa, con los patriarcas, con Abraham, con Jacob, con Isaac. Ahí es donde el Señor se les reveló a ellos, donde se mostró a ellos, donde ellos lo vieron cara a cara. Y en donde el Señor manifestó su fidelidad, su pacto cuando entraron a la tierra prometida. El Señor les está diciendo, no quiero que hagas peregrinaciones, no quiero que vayas a buscar en tal lugar o que vayas a buscar en otro lugar. Y ahí yo veo la sabiduría de Dios en habernos mandado a casa. Fíjense cómo aquí les está diciendo, no vayas a tal lugar para buscarme, búscame a mí en lo personal. Y ahora estamos nosotros también en una situación en donde no podemos ir a la iglesia, ¿verdad? Como otros le dicen, no vamos al templo, ¿verdad? El Señor está diciendo, búscame a mí en lo personal. Y no quiero religión, no quiero cultos, quiero corazones anhelantes y sedientos de mi presencia. Esos lugares también ya se habían contaminado con idolatría. Entonces el Señor dice, ¿para qué van a ir allá, verdad? Van a ir allá y allá junto con el altar que tienen a mi nombre, enseguida hay un altar a otro Dios. Esto es algo bien personal donde el Señor quiere que le amemos y le busquemos a Él de manera personal y exclusiva. Estamos viendo y oyendo el celo del amante. Él cela nuestro amor. ¿Por qué? Porque nos ama. De manera incomprensible nos ama, de manera increíble nos ama, igual que ama a Jesús. Y si nosotros no correspondemos a ese amor, despiertas el celo del Señor. Entonces, a veces podemos pensar, ¿por qué Dios está pidiendo que lo busquemos y que lo adoremos y que lo busquemos?
¿Por qué nos busca? ¿Por qué nos pide tanto esto? ¿Que el Señor es un ególatra o qué? Nomás quiere que tengamos los ojos puestos en Él. La explicación es muy sencilla, ¿no? El Señor no está actuando en egolatrías. El Señor está hablando de que Él derramó su amor sobre nosotros. Nos dio lo mejor que tenía. ¿Qué espera el Señor de nosotros hacia Él? ¿Cómo se puede conformar el Señor con que le demos solamente una parte de nuestro corazón? Cuando que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que Él dio su Hijo. Se dio a sí mismo a morir, se dio a sí mismo a experimentar la muerte. Dios que en su trono nunca tenía por qué experimentar la muerte. Lo hizo por nosotros, lo hizo para abrir un camino precisamente para que nosotros luego pudiéramos ir por ese camino y encontrarnos con Él. Lo hizo para que su pueblo pueda habitar con Él para siempre. Lo hizo porque nos ama de tal manera que quiere compartir no solamente su vida, sino toda su gloria. Y que vivamos en esa gloria y que recibamos la herencia de la gloria que va a recibir Jesucristo, la recibamos nosotros también. Esto es algo incomprensible, ¿no? Nuestra mayor entrega. La persona que se logre entregar al mayor porcentaje posible a Dios, que ame más a Dios, no va a llegar a una millonésima parte de lo que representa ya el amor de Dios sobre él. Es una magnitud incomprensible que no se puede medir, que no se puede cuantificar lo que Dios hizo por nosotros. Está diciendo, solamente te pido que me busques de corazón. Es algo increíble. Jeremías lo pone así en capítulo 29, versículo 12, dice, me invocaréis, invocar significa llamar, me invocaréis y vendréis a rogarme, y dice, y yo os escucharé. Dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Hermanos, el Señor no está buscando actos, no está buscando golpes de pecho, no está buscando sacrificios, no está buscando grandes actos de devoción, ¿verdad? Dice la Escritura, si tú te enciendes como un sacrificio vivo así, ¿verdad? A quemarte, si entregas tu vida y haces todos estos sacrificios y todas estas cosas. Dice, pero si no tienes amor, dice, no sirve de nada. El Señor lo que está buscando es nuestro corazón. Que nosotros nos entreguemos de corazón, en otras palabras, que lo hagamos porque lo amamos. Y ahí en tu casa, ahí a solas, a lo mejor en la oscuridad de la madrugada que te despiertas, ¿a dónde va tu pensamiento? ¿Dónde está tu corazón? Pensaba a veces que veo yo a personas, a hombres, y hablar de otras mujeres o coquetear o ese tipo de expresiones comunes de los hombres. Yo primero que pongo a pensar, ¿y su esposa, si lo estuviera oyendo, cómo se sentiría? ¿Cómo se siente el Señor si nuestro corazón está entregado a tantas otras cosas menos a Él? El Señor nos ama y lo sabemos por el sacrificio de Cristo Jesús. Si nosotros hemos de amar al Señor es porque Él nos amó primero, dice 1 Juan capítulo 4. Hermanos, esa promesa de Lucas capítulo 11, que Jesús dijo, yo os digo, pedid y se os dará.
Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora, es esta búsqueda, es ese pedir, es ese tocar, algo místico. Fíjense cómo el Señor pasa de pedirles que lo busquen, ¿verdad? Y pasa en el versículo 8 a hablar de sí mismo. Y dice, Él es el que hizo las constelaciones del cielo. Él es el que cambia las tinieblas y las convierte en una aurora, y el día lo hace de noche. Él es el que llama las aguas del mar y las derrama, las aguas las levanta en las nubes, ¿verdad? Y luego las acarrea y viene y las derrama sobre los campos para que sean fértiles. Este es el Dios que te está llamando, les está diciendo a ellos. Y hay tres cánticos, tres himnos como estos en Amós, ¿verdad? Donde el Señor está diciendo, mira quién es el que te está hablando. Si yo soy el que te saqué de Egipto, si yo soy el que te he cuidado, el que te alimenté en el desierto, el que te cubrí para que no te quemara el sol, el que te di agua de las rocas, el que traje pájaros para que vinieras a comer, para que tuvieras carne para comer, porque me lo pediste. El que hice el milagro de alimentarte con pan del cielo durante todo este tiempo. Yo soy el que te estoy diciendo esto. Ahora, eso es lo que nos marca y nos dice que para buscar a Dios necesitamos una fe, pero una fe basada en la revelación de Dios. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, búscalo a Él, busca al que se te ha revelado como tu Señor. Busca al que se te ha revelado. ¿Y quién es el que se nos ha revelado, hermanos? ¿Quién es nuestro Rey? ¿Quién es nuestro Señor? Fijémonos que el Señor ya se ha revelado a nuestras vidas. La fe requiere conocimiento para ser aplicada correctamente. Para que tú pongas tus ojos en Dios verdadero, necesitas conocer quién es el Dios verdadero para que busques ese Dios verdadero. Ahora, nosotros tenemos una ventaja, que nosotros ya estamos de este lado. Nosotros ya estamos post revelación personal de Dios en Cristo Jesús. Yo quiero leerles esto que viene en el libro de Juan. En el capítulo 1 del libro de Juan, el Evangelio de Juan, el versículo 14, y se me hace tremendo esto cuando estamos hablando de la encarnación de Cristo Jesús. Y dice, y el verbo de Dios, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 16, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea que nosotros tenemos esta gran ventaja, que nosotros ya se nos dio a conocer el Dios en una mayor plenitud que lo que entendían ellos. Ellos entendían que Dios era el creador, el sustentador, el que los había cuidado, pero no entendían la gracia como nosotros, que la recibimos directamente de parte de Jesús. Y la revelación de Dios ahora vino directamente por medio de su Hijo, que vino a revelarnos cómo es Dios y qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios ha hecho. Y entonces nosotros a través de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo y la iluminación del Espíritu Santo y la información de su palabra, ahora nosotros vemos en la palabra y decimos, Señor, quiero encontrarte. Aquí te estoy viendo que tú eres así. Yo quiero encontrarte a ti.
Quiero conocerte a ti de manera personal. Quiero que mi experiencia no sea solo intelectual, sino que yo esté experimentando la presencia del Dios de gracia y verdad que vino a revelarnos Cristo Jesús. Como la palabra habla de este acto sobrenatural que es el que nosotros dice contemplemos la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Como dice Romanos, 2 Corintios 3, 18 creo, 19. Que nosotros veamos la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Ahorita cantamos, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Pues vivir es Cristo, pero vivir es vivir contemplando a nuestro Dios en el rostro de Cristo. Y buscando y poniendo ahí nuestra fe. Nosotros tenemos esto. Y tenemos ya la revelación de su amor de una manera sobrenatural. Romanos 5:5 dice que Él derramó el amor, su amor lo derramó, el amor de Padre lo derramó en nosotros por medio de su Espíritu. De tal forma que Romanos 8 nos está diciendo y el Espíritu nos está testificando por adentro que Él nos ama como un padre ama a sus hijos. Hermanos, tenemos todo para poder experimentar la presencia de Dios en una realidad tan real como lo experimentó Juan, que está escribiendo en su evangelio, que experimentó la revelación de Dios por medio de Cristo, tan real nosotros, por medio del Espíritu Santo, igual podemos contemplar la gloria de Dios. Yo quiero animarlos a que no tomen esto solamente como que yo tengo que buscar a Dios. Sí, yo tengo que hacer estas disciplinas espirituales, ¿no? Las disciplinas espirituales no son más que los medios. La meta es que tú busques y tengas un encuentro con Dios. Y que sea con ese afán, con ese deseo, con esa realidad. Ahora la segunda parte. Y ya se dieron cuenta que se me está acabando como siempre el tiempo, ¿verdad? Para ver la segunda parte, que es lo que viene ahí desde el versículo 10 hasta el 15, en donde el Señor les empieza a decir cómo los ve Él. Y lo que Él ve en sus vidas es pecado. Es falta de amor al prójimo. Es falta de amor hacia Él, porque Él les manda profetas que les hablen y dicen así dice el Señor, y ellos los callan. No me digas lo que diga el Señor. No tienen interés en escuchar la voz de Dios y la justicia de Dios. Y al prójimo lo maltratan, lo oprimen, son corruptos. Y el Señor está viendo sus obras. Y el Señor está diciendo, ustedes no me aman. No me aman. Si no aman a su prójimo, si no aman a su prójimo, pues menos me van a amar a mí. El Señor espera de ellos que ellos se arrepientan y que lo busquen en arrepentimiento. También el diagnóstico del Señor sobre Israel es el versículo 13, dice, es tiempo malo. Y lo interesante es que Israel pensaba que era tiempo bueno. Tiempo de prosperidad, tiempo de bienestar, tiempo de construir casas de verano, tiempo de no solamente hacer casas, sino hacerlas de mármol. Me pregunto si antes de la pandemia no estaríamos nosotros también diciendo, oye, esto es un tiempo muy bueno. Y el Señor tal vez dijo, no, este es un tiempo muy malo. Abran sus ojos y vean qué fácil es que esto se vuelva en un tiempo malo. Así, un desplome de todo. Tal forma que ahorita el futuro ni siquiera sabemos cómo va a ser. ¿Por qué es necesario eso? Porque el Señor está diciendo, yo quiero que se vean ustedes mismos. Y entonces en el versículo 14, en un llamado como paralelo, como dual, como que el Señor está haciendo dos llamados aquí similares, emparejados. Buscadme a mí, búscame a mí. Y segundo, versículo 14, busca lo bueno y no lo malo, para que viváis. La promesa es igual, pero no está diciendo
que busquen lo bueno para que vivan, sino que si buscan lo bueno va a ser evidencia de que lo están buscando a Él y por ello van a vivir. Dice, aborreced el mal y amad el bien. Entonces, lo que el Señor está haciendo es buscar que lo busquemos de corazón, llamarnos a buscarlo a Él y que por ello se manifieste esa búsqueda de nuestro Dios también en amar las cosas que Él ama. No puede haber para Dios una búsqueda genuina de su persona si no hay también arrepentimiento. Y eso se demuestra en buscar también lo bueno, dejando atrás lo malo o dejando atrás lo que nos aleja del Señor. El arrepentimiento no es solo la intención de acercarse a Dios, sino que se manifiesta en darle la espalda a nuestro pecado y buscar la justicia de Dios. En otras palabras, lo que el Señor dice, ok, yo quiero que me busques, pero no nomás de palabras, no nomás que tengas la buena intención. Yo quiero ver que tomes pasos concretos en que me buscas y dejas lo otro. No puede haber un hombre que le pida perdón a su esposa por haberla abandonado sin que deje la otra. Tiene que haber esa evidencia de que estamos abandonando lo que nos alejó de Dios. Y eso, fíjense qué curioso, ¿verdad? Hasta ahora que estuve viendo esto pude decir que se me hace que este capítulo de Amós tiene mucha similitud al capítulo 2 del libro de Santiago, donde Santiago habla de una fe, pero donde dice, no puede haber una fe sin que se manifieste en obras, en evidencia de un actuar. Si la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Santiago 2:17. Entonces, la fe genuina, si yo digo que yo amo a Dios, creo en Dios, confío en Dios, pero mis obras no manifiestan arrepentimiento, entonces esa fe no sirve. No puede haber fe si no hay obras dignas de arrepentimiento. Y no puede haber arrepentimiento si no hay específicamente un abandono de aquello que está mal en nuestras vidas. Cuando Pablo predicaba el Evangelio en el libro de los Hechos, Pablo lo dice en su propia voz, que él anunciaba, ¿verdad?, que debía la gente arrepentirse y volverse a Dios, dice Hechos 26:20. La gente debe de arrepentirse y volverse a Dios. Y a lo mejor había muchos que decían, sí, yo ya me he vuelto a Dios, yo ya creo en Jesús. Pero le agrega Pablo, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea que tiene que haber movimiento. La fe implica que tú tienes tus ojos puestos en Cristo. El arrepentimiento implica que tú te mueves en esa dirección. Y dejas tus otros amores por amar a aquel y por ir con aquel que amas. El amor de Dios, dice el Jesús, se demuestra en que guardas sus mandamientos, Juan 15. Si tú amas a Dios, vas a guardar su palabra, dice primera de Juan 2:4. Si tú amas a Dios, amas su voluntad. Si tú amas a Dios, lo amas más que cualquier otra cosa en tu vida. Entonces abandonas a tus ídolos.
Isaías 55:6, ya lo hemos leído aquí, pero se los voy a repetir porque es un texto bien ilustrativo, que empieza así el versículo 6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Ahí está la fe, lo buscas, lo quieres encontrar, le estás llamando, estás diciendo tengo sed de ti, lo anhelas. Y luego dice el 7, y abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. ¿Ven ustedes ahí donde está la fe y está el arrepentimiento? Estás apuntando en la dirección correcta, estás viendo al Señor, el Dios revelado, dices, este es el Dios que yo quiero. Señor Jesús, yo quiero responderte, tú me has amado, tú me has dado todo, me has dado de tu gracia, Señor, yo te amo a ti, veo lo que tú hiciste por mí y respondo. Esa es la fe. Pero esa fe tiene que decir, Señor, y camino hacia ti. Voy hacia donde tú estás. Hago lo que no me pidas. Hágase tu voluntad y no la mía. Siempre van unidos. No puede haber una sin la otra. ¿Y qué pueden ser esos caminos que debes abandonar? ¿Qué pueden ser esas cosas que te roban? Si algo te roba el amor de Dios, es un ídolo. Si tú amas algo más que a Dios, eso es un ídolo. Si algo ocupa el lugar que solamente Dios puede ocupar, ese es un ídolo. Si tú estás más dedicado a otra cosa que no sea Dios, eso a lo que tú estás más dedicado es un ídolo. ¿Qué son esos caminos, esos ídolos, esas cosas que debes abandonar? Pues son los falsos dioses que ocupan un lugar en nuestra vida que solo Dios quiere y debe ocupar. A veces es tu orgullo, tu afán de poder, tu afán de reconocimiento, tu afán de éxito, tu autosuficiencia, el decir yo puedo, yo quiero salir adelante, yo confío en mi pensamiento. A veces es hasta tu propia familia, tu trabajo, tu negocio. O también pueden ser esas cosas que endurecen nuestro corazón. ¿Sabían ustedes? La injusticia y el pecado endurece. La Biblia dice en el libro de Hebreos que el pecado endurece tu corazón. Dejas de sentir. Ya no te duele, ya no sientes la sed. Ya estás tan duro que ya como el desierto que tiene tanto tiempo que no llueve, ¿verdad? Ya la tierra se hace dura. El pecado endurece nuestro corazón. Puede ser simple y sencillamente que abandones tu frialdad, tu indiferencia, aquello que enfría nuestro amor, porque estamos ocupándonos de cosas que no nos llevan a Dios. Deja tú ocuparte de cosas que Dios detesta, que Dios odia. Pero a veces simple y sencillamente nuestros hobbies, nuestros gustos, nos llenan la vida y enfrían tu amor por el Señor. A lo mejor es dejar atrás una vida de superficialidad como seguidor de Cristo, abandonar la indiferencia, abandonar la frialdad, abandonar la superficialidad. Yo no sé, pero yo creo que no es tan difícil identificarlo si tú te encuentras batallando para buscar la presencia de Dios. Si tú no sientes sed y hambre del Señor, del refrigerio, si tú no lo extrañas, si a ti no te duele que hace tiempo que tú no experimentas la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Estas son cosas reales, hermanos. Nosotros no estamos buscando una religión, estamos buscando a una persona que sea real en nuestra vida. El Señor llama a su pueblo a que le amemos y que por ello le busquemos
y que porque le buscamos, eso se demuestre con nuestro abandono de todo lo que no viene de Él o nos aleja de Él o nos estorba de llegar con Él. Entonces la pregunta de aplicación es muy sencilla. Pregúntate, ¿cómo lo estás buscando? ¿Es para ti buscar a Dios una obligación religiosa? ¿Es para ti buscar a Dios algo que, pues, que tú tienes que hacer porque eres cristiano? ¿O buscas a Dios porque tienes hambre y sed de Él? Lees tu palabra porque quieres verlo. Y quieres verlo y quieres que eso encienda en tu corazón el deseo de tenerlo. De experimentar su cercanía en tu vida. Hazte estas preguntas. ¿Qué tanto anhelas la presencia de Dios? Y miren, lo triste es que muchas veces decimos cosas como, es que yo me acuerdo cuando el Señor me salvó, cuando Él se reveló a mi vida, híjole, nomás todo era Cristo para mí. Como diciendo, sí, pues cuando eras chavo, ¿verdad? Pues eras bien apasionado. Y ahorita no, pues ya ahorita me preocupan muchas otras cosas. Qué triste que cuando nuestras esposas nos dicen, no, pues yo me acuerdo cuando éramos novios, eras bien pegajoso. No me podías deshacer de ti, siempre querías estar a mi lado. Y ahora ni te acuerdas que existo. ¿Estamos diciendo eso al Señor? No culpo al Señor si el Señor nos pone en situaciones que nos obligan a tener hambre y sed, a sentirnos solos, a sentirnos fríos nosotros, que necesitamos buscar el abrazo del Señor, el cobijo del Señor. Esa es una de las razones por las que queremos que nos escriban. Queremos que nos digan ustedes, yo estaba así. Y este tiempo, el que el Señor que nos mandó a casa, yo he tenido que buscar y he encontrado que el Señor ahí está. Que inmediatamente yo me dispongo a buscarlo, a clamar a Él. Y ahí está el Señor. ¿Por qué? Porque Él es fiel y porque nos ama. Y eso es lo que Él quiere. Él quiere estar con nosotros y quiere que nosotros estemos con Él. Y no solamente ahorita, sino para siempre. Entonces, hermanos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscarlo a Él. Y buscarlo a Él con todo nuestro corazón. Y procurar que nuestra vida se alinee a esa búsqueda.